siguiendo el requerimiento de los abogados Álvaro Vargas de la ciudad de Bogotá y Alfredo Rubiano de la ciudad de Medellín, que indica que no siempre se debe plantear para la realización de los avalúos la ley 388 del año 1997 con su decreto 1498 del año 1998. Pues de esta ley es interesante los planteamientos, pero es fundamental aplicar la ley 1564 del año 2012, que da los planteamientos, fundamentos y sobre todo el cumplimiento de los términos para el perito evaluador dentro de cualquier proceso judicial. Para esto nos vamos a apoyar con el abogado José Augusto Hernández. Como abogado litigante y con experiencia de muchos años en la rama judicial, me permito establecer cómo es el procedimiento establecido en el Código General del Proceso en su artículo 444 para efectos de hacer los avalúos correspondientes a los inmuebles. Se debe tener en cuenta el avalúo establecido en la ficha catastral más el 50% si el perito lo considera que ese valor expuesto está ajustado al valor real comercial del inmueble, y si no hay objeciones de ninguna índole, es valedero. Pero lo que pasa es que en Colombia el 80% de los avalúos catastrales están no actualizados, están desvalorizados. Entonces, como no se ha hecho la actualización real, entonces esto se puede prestar para que el avalúo comercial que se haga dependiendo del avalúo catastral más el 50% no se ajuste a la verdad real. Además, el artículo 233 del Código General del Proceso establece el procedimiento que se debe tener en cuenta cuando una de las partes o un sujeto procesal se opone a la práctica del avalúo en el inmueble. Este perito debe de buscar los recursos necesarios para poder hacer la experticia, ya que es de obligatorio cumplimiento rendir ese dictamen ante el juez de la República, dejando la constancia de que el sujeto procesal, fulano de tal, no dejó ingresar al perito al inmueble, y por ende se hace el avalúo de fachada teniendo en cuenta la ubicación del inmueble y los inmuebles aledaños, como el sector donde se ubica el inmueble, para así mismo hacer el avalúo correspondiente. Se debe dejar la constancia del no dejar ingresar al perito al inmueble para que el juez tenga en cuenta esa situación, y eso va, esa negativa del sujeto procesal va en su contra por no dejar trabajar al perito de la manera como lo ordena la ley. El Código General del Proceso, en su artículo 444, numeral 1, entre sus aspectos, aparte, manifiesta los relacionados con términos, y que se puede requerir la parte un abogado, un perito especializado o una empresa especializada en estos trabajos de pericia, en nuestro caso, pericia de avalúos. Es importante resaltar el numeral 3 de este artículo 444, el cual resalta aspectos que si impiden al perito evaluador, en este caso, la entrada a la propiedad o al inmueble, se debe indicar en correlación con el artículo 233 dentro del dictamen que realiza, porque se debe realizar, que no dejaron, hubo obstáculo para entrar a la propiedad, o sea, obstáculo que se presente se debe registrar dentro del dictamen pericial.
El desempeño del cargo del perito se debe realizar, así no lo dejen entrar al acceso al lugar, por lo cual se reitera dentro del mismo dictamen la circunstancia y qué mecanismo aplicó para poder desarrollar su trabajo evaluatorio. De ahí el juez apreciará la conducta como lo indica en su contra a la parte que impidió la entrada al inmueble, pero la pericia se debe realizar con la nota del suceso del impedimento de no entrar al inmueble. En este código, en el artículo 444, numeral 4, manifiesta el aspecto de poderse tener en cuenta el avalúo comercial como avalúo catastral, incrementándolo en un 50%. En el artículo 237, el juzgado determina mediante auto realizar una inspección para verificar las pruebas aportadas en el proceso, para confrontarla en una fecha y hora en el sitio correspondiente al proceso. En el artículo 226 hace referencia a las pruebas periciales, que es procedente para verificar hechos que interesa al proceso y que requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o afines por parte de un perito, en este caso un perito evaluador. Dentro del mismo artículo 226 se debe aportar unos aspectos relacionados con el perito, en este caso perito evaluador, tales como la identificación, ubicación, profesión u oficio quien realiza la pericia o el dictamen del avalúo, la lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje de los últimos 10 años, si las tuviera, declarar que si los exámenes, métodos, experimentos o investigaciones efectuadas son diferentes a las presentadas en hechos anteriores, en otros procesos relacionados con el mecanismo técnico o en el ejercicio de la actividad profesional. Si son diferentes, explicar por qué son diferentes. Dentro de estos puntos del numeral del artículo 266, también es interesante y fundamental incorporar en el proceso la documentación con la cual se trabajó. Recuerde que la información, si es requerida directamente por una de las partes, la suministra el solicitante del avalúo, o si es requerida directamente por el juzgado, debe estar dentro del proceso. En Camalonja Nacional valoramos lo que más te importa.